Olá, bem-vindo a todos. Empezaremos esta mesa com a charla virtual de Alfred Morris de Zayas. Alfred é abogado e historiador, graduado em la Universidad de Harvard, doutor em História por la Universidade Göttingen, em Alemanha, ha sido professor de Derecho em numerosas universidades. É experto de los derechos civiles y políticos, ha publicado 9 libros sobre una variedad de temas legales y históricos, así como es coautor y coeditor de diversas publicaciones. Ha recibido varios premios internacionales, entre ellos el Premio Educadores 2011 de los canadienses para la educación sobre el genocidio. Es funcionario de las Naciones Unidas retirado, activista por la paz y desde 2012 experto independiente de las Naciones Unidas sobre la promoción de un orden democrático y equitativo. Alfred Morris Zayas. Excelencias, buenos días a todos los defensores de los derechos humanos. El artículo 19 del Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos estipula el derecho a la información, el derecho a saber. Este derecho es violado no solo por gobiernos autoritarios, sino también por gobiernos que se llaman democráticos. Cuando los gobiernos esconden crímenes de guerra, corrupción, violaciones graves del derecho internacional y de las constituciones de los países, cuando negocian tratados en secreto, es necesario que haya lanzadores de alerta. El acoso de los lanzadores de alerta constituye una violación de los derechos humanos, no solo de los defensores de los derechos humanos como Julian Assange y Edward Snowden, sino también de los derechos de todos nosotros, de todos los ciudadanos, ya que la información y la transparencia son indispensables en todas las democracias. La sociedad civil reclama: no queremos ser ni espectadores ni público a manipular. Lo que queremos es un orden internacional democrático y equitativo. El mundo entero agradeció a Assange cuando exponía desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en países no desarrollados y fue galardonado con el Amnesty International UK Media Award en el 2009. Un año más tarde recibía el Sam Adams Award. En el 2011, el Sydney Peace Award por su reconocido coraje. Un galardón que ha honrado también a Nelson Mandela y al Dalai Lama. En el 2012, Le Monde le nombró Persona del Año. También fue nominado al Premio Nobel de la Paz. La persecución de Wikileaks empezó cuando se atrevió a divulgar crímenes cometidos por responsables de los grandes poderes. Hace 4 años que tiene asilo diplomático en la Embajada del Ecuador en Londres, donde lo visité en abril de 2015, cuando estaba redactando mi informe al Consejo de Derechos Humanos con respecto a las revelaciones que él hizo sobre los tratados secretos TPP, TTIP y TISA. 4 largos años de deprivación de libertad que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias, en su dictamen 54/2015, calificó como violatorio de los artículos 7, 9, 10 y 14 del Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos. El dictamen se hizo público el 5 de febrero del 2016 y hasta hoy no ha sido implementado ni por el Reino Unido ni por Suecia. En un comunicado de prensa publicado el 15 de febrero, yo insté a ambos gobiernos a
a dar el buen ejemplo y dar efecto al dictamen. Es evidente que la no implementación constituye un precedente nefasto y una invitación para que otros países desconozcan los dictámenes que no les convienen. La credibilidad del sistema está en juego. No se puede permitir que los países apliquen el derecho internacional a su conveniencia, es decir, a la carte. El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido calificó el dictamen de ridículo. Sin embargo, la organización Reporteros Sin Fronteras expresó su profunda satisfacción por la postura del panel de Naciones Unidas a favor de Assange. Edward Snowden observó que el rechazo por países democráticos abre paso para que cualquier dictadura rechace las resoluciones de las Naciones Unidas. Assange es un defensor de los derechos humanos y, como tal, merece el respeto mundial. Es muy triste que mientras que los culpables de los crímenes revelados por Wikileaks no han sido condenados, lanzadores de alerta como Chelsea Manning se encuentran hoy encarcelados. La voz de un creciente número de ciudadanos del mundo se levanta en protesta y exige el respeto de los pactos internacionales de derechos humanos, la plena libertad de los lanzadores de alerta y la no impunidad de los culpables de crímenes de guerra y violaciones del Estado de Derecho. Recuerdo las palabras del ex congresista norteamericano Ron Paul, que observó que si en nuestra sociedad la verdad se convierte en traición a la patria, estamos en graves problemas. Por lo tanto, la sociedad civil repite su demanda de justicia y de protección y de libertad para todos los lanzadores de alerta, que son héroes de nuestro tiempo, no son traidores. Ellos tienen la solidaridad internacional. Sursum corda. Muchas gracias. Daremos continuidad con la conferencia magistral de Baltasar Garzón. Baltasar Garzón es juez, abogado, director del despacho jurídico del International Legal Organization for Cooperation and Development, con sede en Madrid. Presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón Pro Derechos Humanos y Jurisdicción Universal, con programas en desarrollo en España, México, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador y Mozambique. Y presidente de la Asociación Convocatoria Cívica, cuya finalidad es promover el encuentro de las fuerzas políticas en España. Se desempeñó como asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya y director de la defensa jurídica del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Gracias a CIESPAL también por permitirme estar esta mañana de nuevo en Quito, en Ecuador. Y continuando la exposición en la misma línea que hablaba el doctor Alfred Zayas, mi presencia hoy aquí fundamentalmente es como coordinador de la defensa de Julian Assange y Wikileaks desde 2012. Bien, yo creo que todos y todas conocemos la historia de Wikileaks y la publicación masiva de documentos que se produjo en noviembre de 2010 en distintos medios de comunicación y en forma simultánea
en todo el mundo. Se publicaron miles de informaciones. Fue el comienzo de una publicación masiva en la que se daba cuenta de datos, documentos, operaciones, mecanismos fuera de la legalidad que explicitaban y demostraban la actuación cuando menos irregular de la administración norteamericana. La publicación de algunos documentos como la grabación de Collateral Murder y otros más evidenciaban la comisión de crímenes contra el derecho internacional, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Demostraban también casos de corrupción rampante de grandes empresas norteamericanas y ponían en evidencia los mecanismos y sistemas de actuación de los servicios diplomáticos o de inteligencia de este país. Después vendrían otras publicaciones, después vendrían otras filtraciones, después vendrían casos como el de Edward Snowden y sucesivamente hemos ido comprobando estos años cómo toda la dinámica de los llamados whistleblowers o denunciantes dentro de los mecanismos de los medios de comunicación de irregularidades se han ido instalando. El último ejemplo lo tenemos en los conocidos como Panama Papers y no serán los últimos, imagino. Bien, en toda esta vorágine quizás, sin lugar a dudas, la figura emblemática por ser la primera y por lo que ha representado y representa y por las consecuencias que esa acción como periodista, como editor y como defensor de derechos humanos está en la figura de Julian Assange. Julian Assange, como sabéis, ayer, el día 19, anteayer, hizo 4 años que está refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Desde el día 19 de junio de 2012, en que ingresó y a partir del 17 de agosto de ese mismo año, con el estatus de asilado, de refugiado en la embajada, bajo la aplicación de la Convención del 54 sobre asilo diplomático y del 51 sobre refugio, conferido por Ecuador, ante un hecho que, como ahora expondré, es curioso que todos sabemos que existe y no tenemos ninguna notificación formal de su existencia. Me refiero al proceso que se está siguiendo contra Julian Assange, Wikileaks y otros colaboradores de esta organización en Estados Unidos. La primera noticia que tuvimos en forma indirecta fue a partir de 2012. Un gran jurado de Virginia estaría prácticamente desde final de 2010 adelantando la correspondiente investigación secreta contra Julian Assange, Wikileaks y otros colaboradores por cargos que van desde la conspiración al espionaje o incluso a relaciones con organizaciones terroristas, delitos informáticos, en fin, toda una serie de tipos penales que en su mayoría poco tienen que ver con la acción, con la actividad que Wikileaks y Julian Assange han venido haciendo desde siempre. Por esa gran filtración o gran puesta en conocimiento de documentos secretos ya ha habido consecuencias penales.
ajenas a Julian, es decir, la capitán Chelsea Manning fue condenada en Estados Unidos como responsable de esa filtración o de esa entrega de documentación a Wikileaks, algo que no se ha reconocido desde nuestra parte, pero que ya ha sido asumido en parte por la propia Chelsea Manning y está condenado por ello. El procedimiento en Estados Unidos continúa avanzando y hubo un hito importante en 2012, aunque lo hemos conocido en diciembre de 2014. Fue el requerimiento que Estados Unidos hace a Google para que entregara todas las comunicaciones, todos los correos que tuvieran relación con carácter retroactivo hasta 2010 con Julian Assange, cualesquiera de los colaboradores, Wikileaks, etc. Es decir, una entrega masiva, de acuerdo con la ley de privacidad de Estados Unidos, que en ningún momento fue comunicada, por supuesto, ni a Wikileaks, ni a Julian, ni, lo que es aún peor, a todas aquellas personas que hayan o hayamos tenido con ellos, incluidos, por supuesto, los abogados, quienes ejercen derecho de defensa, etc. Fue una entrega masiva de documentos que solo después de 2 años Google fue autorizada a comunicar a los afectados, eso se produjo en final de diciembre de 2014, y solo respecto de algunos aspectos que no perjudican a la investigación en Estados Unidos. De esa forma, tuvimos conocimiento ya claramente establecido de la existencia de la investigación secreta contra Julian Assange. En el fondo de la concesión del asilo por parte de Ecuador a Julian Assange está obviamente esa investigación, esa persecución desde el punto de vista de la defensa que se está produciendo y a la que se ha visto sometido Julian Assange por su condición de periodista, de editor de Wikileaks y por haber difundido lo que debería ser la obligación de todo periodista en una adecuada interpretación del artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, amparado en la libertad de expresión y facilitando el derecho al acceso a la información como integrante principal o uno de los componentes principales de la libertad de expresión. En este sentido, y es en el que en los últimos años los relatores tanto de OEA como de Naciones Unidas, la libertad de expresión, y específicamente este último, bajo el mandato de Fran Larrue, que emitió sendos informes, específicamente uno de 2013 muy importante, en el que por primera vez, conjugando los derechos de las víctimas, el derecho de acceso a la información, libertad de expresión y lo que se puede considerar como la seguridad nacional o los secretos de Estado, daba una visión diferente a ese malentendido hecho de que la seguridad nacional se perjudica por este tipo de noticias, cuando realmente lo que quebranta esa seguridad nacional es o son las acciones que los gobiernos o los gobernantes realizan en detrimento de los propios ciudadanos. La única seguridad nacional que hay desde mi punto de vista es la seguridad democrática de los ciudadanos, es una seguridad participativa, es decir, garantizando con un acceso
a una información que está para protegernos y no para perjudicarnos. Solo en situaciones excepcionales podría aplicarse o debería de aplicarse ese sentido de la seguridad nacional o de el secreto de Estado, cuando realmente se demuestre que su publicación puede perjudicar a los propios intereses de un país, no al contrario como normalmente sucede. Bien, en ese contexto, si hay un ejemplo paradigmático, es el de Wikileaks. Basta con ver, analizar o leer los contenidos de esa publicación. Es decir, en un mundo globalizado en el que la comunicación carece de fronteras y la difusión de la misma inunda absolutamente todo, debería, precisamente cuando se trata de este tipo de acciones, tener o diseñar una protección no del sistema, sino de quienes denuncian las irregularidades del sistema. Sin embargo, no hay ninguna legislación todavía que proteja en forma integral a esos denunciantes, esos whistleblowers, y hasta el punto de que, por ejemplo, se está avanzando dentro de la Unión Europea hacia una directiva, hacia una normativa que proteja institucionalmente a estas personas en un contexto en el que la honestidad y la transparencia se convierte precisamente en la peor arma en contra de quienes, tratando de coadyuvar o colaborar con la sociedad, denuncian estos casos. El desamparo, como estamos viendo, es absoluto. Lo que tenemos comprobado es que esas personas que han transgredido esos límites de seguridad definidos por los países en aras a la seguridad nacional están sometidos a proceso. Julian Assange está refugiado en la embajada de Ecuador, lleva 4 años sin poder salir, y ahora haré una mención a todo este proceso. Edward Snowden tiene asilo político concedido en Estados Unidos. Otros periodistas han sufrido similares consecuencias, aunque la finalización de su cautiverio ha tenido un resultado más positivo, como el caso de un periodista de Azerbaiyán, que finalmente se le fue concedido el asilo por Suiza en su propia embajada y se llegó a un acuerdo para que viajara a Suiza, pero no está siendo esa la norma. Y en cada uno de los países en los que se está produciendo esa colaboración a través de la denuncia de casos de corrupción o de graves irregularidades, comprobamos cómo la persecución se fija no en los hechos que se denuncian normalmente, sino en quienes se están denunciando. Y sobre todo el desamparo de quienes así lo hacen. Con lo cual la línea y el mensaje es clarísimo. Si ustedes avanzan en esta línea, van a sufrir las consecuencias correspondientes. Por tanto, como decía antes, el precio de la honestidad y de la transparencia tiene un alto coste. En el caso de Julian Assange y el ámbito de desarrollo de este caso, bueno, también es conocida ya la maniobra a la que se vio sometido como una fórmula, para mí evidente, de que fuese detenido y que a la vez esa detención apareciera como descontextualizada o desligada de la razón fundamental de su persecución, que no es otra que esa publicación y esa actividad de Wikileaks. La prueba está en que todas las cuentas, todos los mecanismos de financiación de Wikileaks fueron bloqueados por los Estados Unidos, exigidas a Visa, Mastercard, Maestro, todos y cada una de las grandes empresas
que cerraran toda posibilidad de financiación, es decir, se le ha tratado de estrangular económicamente, además de la persecución en cada uno de los países y aquellos otros en los que fueron exigida la colaboración en apoyo, precisamente, como digo, de tapar lo que debía de ser investigado y perseguir al denunciante. Si tenéis la molestia de ocuparos de este tema, veréis que prácticamente en ningún país del mundo el sistema judicial ha reaccionado en la investigación de estos hechos. Ni en ese primer momento, ni después con las filtraciones masivas también relacionadas con Edward Snowden. Es decir, ha habido declaraciones públicas, políticas, de activistas, nos hemos pronunciado en forma sistemática, pero no ha habido una investigación independiente ni seria desde el Poder Judicial de estos temas, y desde luego no la ha habido en Estados Unidos, que pareciera lógico que fuera así. Por el contrario, si se toman en cuenta las declaraciones de los responsables políticos de la época y, entre otros, de la que ahora mismo es candidata por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, sobre el particular, pues no es la mejor situación en la que nos encontramos esperando que esto se resuelva políticamente desde Estados Unidos, porque es tremendo el ataque que se hizo a Julian Assange, ¿no? Sin embargo, es curioso, pero en otro ámbito, y teniendo en cuenta también algunos matices, cuando se ha referido no a Julian Assange o no a Snowden, sino a otras personas y no respecto de Estados Unidos, sí se han producido reacciones. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso del financiero Hervé Falciani, que trabajaba en el HSBC de Suiza y filtró o entregó en su momento una información sobre cuentas secretas en ese banco, y como consecuencia de ello se vio perseguido y sigue perseguido por la justicia suiza. Hubo una orden de detención contra él mismo, un proceso de extradición en España, que es donde fue detenido, pero curiosamente aquí la fortaleza del sistema en este caso fue muy importante y se protegió al denunciante. Es decir, se hizo lo que se debía, se puso en valor la colaboración con la justicia o con el sistema de transparencia en general, y tanto la Fiscalía como el propio tribunal denegó la extradición de Hervé Falciani a Suiza, porque los datos y el aporte que había hecho con esa denuncia eran una obligación ciudadana, era una colaboración precisamente en la lucha contra el fraude, la lucha contra la corrupción. Y así fue valorado en países como Francia, como Grecia, como Italia, en los que Hervé Falciani ha seguido aportando y colaborando en lo que, en buena lógica, sería una buena prestación a la condición o al servicio público de la justicia. Algo similar ha ocurrido también con los Panama Papers, en los que en este caso sí, en algunos países se ha producido la reacción. Pero, insisto, no existe una protección, una verdadera protección integral de los whistleblowers, de aquellas personas que denuncian casos de corrupción o casos que afectan a la violación sistemática y masiva de derechos humanos. Y ese es el gran desafío que hoy existe en este ámbito, máxime si tenemos en cuenta que es a través de las redes sociales, es a través de la difusión masiva en donde se están produciendo ese tipo de acciones. De ahí que no todas las reacciones que se están produciendo sean las de protección. Mencionaba antes la línea positiva
del Parlamento Europeo, que incluso ha desarrollado todo un programa que están avanzando distintas organizaciones sociales, entre ellas la propia fundación que yo presido, para definir cuál debe de ser la normativa de protección de estas personas. Sin embargo, en otros puntos, como decía antes, y en especial en Estados Unidos, se les persigue. ¿Cómo está o qué ha acontecido, qué está sucediendo con el caso de Julian Assange? Bueno, sería muy complejo describir todo el entramado jurídico penal que estamos avanzando o jurídico procesal. Quizás baste por decir lo siguiente. A él se le investiga, se emite una orden de detención por las autoridades suecas, por la Fiscalía sueca, en principio por 4 presuntos delitos de agresión sexual. Como he dicho antes, ya es conocida toda la historia, pero quizás sea bueno recordar aquí que no hubo una inicial denuncia por este caso, que fue la policía sueca la que indujo a las denunciantes a que denunciaran después de que no tenían intención de hacerlo, que el propio Julian Assange se puso a disposición de la Fiscalía, que regresó a Suecia cuando tuvo conocimiento de que este hecho emergía, que fue autorizado específicamente a marchar y sorpresivamente, aparte de otras circunstancias un poco más extrañas que han ido ocurriendo en el proceso, se encontró sin cargos, con una investigación preliminar, pero con una orden de detención emitida y tramitada por el Reino Unido. En ese momento comienza todo el calvario de Julian Assange. En principio es ingresado en prisión, después es puesto en libertad y se le coloca una pulsera electrónica de control. Después de casi 2 años queda en libertad con ese control, pero se produce el ingreso en la Embajada de Ecuador en Londres cuando se concluye el proceso de extradición o de entrega, porque al ser Unión Europea no hay extradición, sino orden de detención y entrega. Es un mecanismo más ágil que facilita la entrega de las personas reclamadas en otros países. Todo esto sin que haya cargos formalmente contra el mismo. Hasta el día de la fecha esos cargos no se han producido. ¿Qué ocurre en todo ese tiempo? Ocurre que la Fiscalía sueca no hace absolutamente nada. Insistentemente pide la vuelta o el viaje de Julian Assange, la entrega a Estocolmo para ser enjuiciado allí. Desde el principio y sobre todo desde el 19 de junio de 2012, que está en la Embajada de Ecuador, Julian Assange, su defensa, nosotros ponemos a disposición de las autoridades suecas toda la colaboración para que se pueda producir la declaración, el interrogatorio, y de forma sorpresiva y un tanto chocante nos encontramos con una negativa sistemática aduciendo que es necesaria la presencia del afectado en Suecia, cosa que no es verdad. Es decir, el convenio de asistencia judicial en materia penal de Europa y el de la Unión Europea de 2006, 1959 y 2006 respectivamente son claros. Y además, en todos y cada uno de los casos que la Fiscalía sueca ha tenido en procesos de extradición o de detención en otros países, siempre o normalmente se ha producido el traslado de las autoridades fiscales o policía a tomar declaración a las personas. Es lo normal.
Yo durante 26 años es lo que he hecho en todos aquellos países en los que se encontraba una persona reclamada por mí, pues me trasladaba para conocer cuanto antes la opinión o los elementos probatorios. Es lo lógico, porque un proceso de extradición tarda bastantes más meses o años que te permite el ritmo de la propia investigación. Bien, en todos los casos Suecia lo ha hecho así, salvo en el de Julian Assange. Y uno de los muy pocos en los que no tenía cargos. La visita era necesaria para propiciar la formulación de cargos. Entonces era como una contradicción, ¿no? Decir, oiga, si ustedes quieren formular cargos contra Julian Assange, vengan cuanto antes a Londres, le toman una declaración y a partir de ahí actúan. Y se negaban. Se negaban insistentemente hasta el punto de que ha permitido la Fiscalía sueca que 3 de los cargos prescriban. Es decir, han transcurrido 4 años y se ha producido la prescripción de los 4 cargos. El otro cargo, que es lo que se llama violación de segundo grado, que todavía sigue su curso y que ahora comentaré, porque tiene su importancia, que no existe equivalencia penal con Ecuador. Es decir, el supuesto delito por el que se persigue a Julian Assange en Suecia no existe en Ecuador. No hay equivalencia jurídico-penal, con lo cual es un elemento añadido que, desde nuestro punto de vista, tiene que ser valorado ante una eventual cooperación con Suecia respecto de una persona que está sometida a la jurisdicción de Ecuador, no a la jurisdicción sueca, porque todavía no lo tiene, no a la jurisdicción británica, porque ya concluyó el proceso de extradición, de entrega. Por tanto, él está bajo jurisdicción de Ecuador y, por tanto, tienen que cumplirse los requisitos establecidos por la legislación jurídico, procesal y penal ecuatoriana. Bien, en ese contexto se produce un elemento interesante, ¿no?, que hacen especialmente particular y sui generis el caso de Julian Assange, ¿no?, y por lo que afirmamos que lo que subyace es la verdadera intención de llevárselo a Estados Unidos. El caso es que en Reino Unido se produce una modificación de la ley de entrega, la orden de detención y entrega, en el sentido de que no se va a prestar esa detención y esa colaboración hasta que no existan cargos contra las personas que sean reclamadas por un país y que estén en Gran Bretaña. Es decir, el caso de Julian Assange. No hay cargos contra él, entonces no hay colaboración. Bien, todos los juristas que estemos aquí y los penalistas sabemos que cuando una ley es favorable en ámbitos referidos a derecho penal, de seguridad, etcétera, a la persona afectada, la retroactividad se produce para lo más favorable. Es un principio fundamental del derecho penal en un país democrático. Bien, pues aquí no. Aquí se ha introducido una disposición transitoria que específicamente dice: esta norma no será de aplicación retroactiva. En Reino Unido no hay ningún otro caso que no sea el de Julian Assange en este momento. Por tanto, lleva dedicatoria expresa. Es decir, modificamos la ley, pero a futuro. Y aunque a usted le beneficie, no se lo aplicamos. De todas formas, esta modificación lo que ha hecho es que estemos planteando el inicio de una revisión de esa decisión, precisamente con la argumentación de que es beneficiosa y no se puede establecer una norma limitativa de un principio, de un derecho fundamental, como es el de ser favorecido por una norma posterior más favorable. Por tanto, eso es lo que está pendiente de hacerse en Gran Bretaña y lo estamos preparando, los abogados británicos lo van a desarrollar. En el ámbito de Estados Unidos,
no tenemos acceso a la información, no tenemos acceso a la defensa. Es como la voz que clama en el desierto. Nos dirigimos, primero no sabíamos a quién dirigirnos, nos dirigíamos al fiscal general, al procurador general de la República. Después, cuando ya supimos que era en Virginia donde se estaba desarrollando el gran jurado, pues nos dirigíamos al fiscal de Virginia pidiendo información. Indirectamente en el juicio contra Chelsea Manning, a través de la declaración de un agente del FBI, conocimos que sí, que había una investigación respecto de Wikileaks. Es decir, parece como si estuviéramos, no sé, en el siglo XIV o XV. Es una misión imposible, al modo de Tom Cruise, de obtener una información de lo que debería de ser un derecho, ¿no? El derecho de acceso a las investigaciones, que van por 5 años secretas, en donde se están limitando y violentando derechos, no solo el de defensa, sino el de la privacidad, el del secreto de las comunicaciones, de forma arbitraria, total y absolutamente, y no se nos permite siquiera acceder ni tener mínima información de lo que está ocurriendo, cuando está en juego la integridad y la libertad de una persona. El argumento sistemático es, cuando se dice algo, decir: Estados Unidos no tiene emitida ninguna orden de detención, y eso es cierto. Pero los que conocemos la forma de actuar de las instituciones de justicia de los Estados Unidos sabemos que esa detención se puede producir en 24 horas, en menos, es decir, en el momento que sea necesario. ¿Por qué no se ha emitido? Insisto, porque no es el momento necesario. Un proceso de extradición con base, ahora sí, al núcleo de lo que constituye realmente el centro del debate de Wikileaks y de Julian Assange, que es por lo que se le reclama o se le reclamaría en Estados Unidos, pondría sobre la mesa la confrontación del derecho a la libertad de expresión, del acceso a la información, y tendría Gran Bretaña que soportar un proceso de extradición contra Julian Assange que no creo que le fuera muy beneficioso. Sin embargo, si ese proceso se produce cuando Julian Assange esté en Suecia, lo único que tiene que mediar es lo que se llama una reextradición sin Julian Assange en Londres, lo cual es mucho más fácil, ¿no? En Suecia, ¿cómo estamos? Aparte de la prescripción de esos 4 cargos, pues queda uno pendiente, pero seguimos sin posibilidad todavía de un interrogatorio. Claro, ahora se dice, no, Julian Assange está oponiéndose a ese interrogatorio. No es cierto. Como digo, estamos sometidos a la jurisdicción ecuatoriana. Pero, ojo, aquí es una valoración jurídica como abogado, ¿no? Y como persona sensibilizada con estos temas. Claro, si nosotros atendemos a la contaminación de las pruebas que hay en el proceso, de la violación sistemática de los derechos de defensa, de acceso, de conocimiento, de igualdad de armas, etcétera, etcétera, vamos a llegar a la conclusión de que el interrogatorio que en principio se está demandando por Suecia no es una diligencia judicial que tenga como finalidad conocer los hechos y respetar los derechos, sino la excusa para habilitar la fase siguiente y abrir juicio contra Julian Assange. El procedimiento está tan contaminado que si realmente no está con dedicatoria expresa a Julian Assange y se aplican los principios normales para cualquier ciudadano, nunca puede haber ya una sentencia condenatoria. Y eso lo saben. Lo saben, por tanto, el único argumento que nos queda es que esa estructura de cobertura se tiene que desarrollar para posibilitar la otra realidad, que es por la que estamos donde estamos. Porque, aparte de la inconsistencia del propio proceso en Suecia, donde tampoco se ha permitido durante mucho tiempo el acceso a la información y todavía con restricciones, los elementos
no son de tal consistencia que nos preocupen demasiado. La cuestión es cómo afrontar ese espacio. Es decir, bien, si hay que hacer el juicio, hágase, pero dennos la seguridad, mantengan la inmunidad que ahora mismo tiene y que se va a mantener. Y entonces, ¿cómo compatibilizar? Nosotros queremos que se haga, que la justicia sueca continúe su labor, pero también queremos que no se obligue a Julian Assange a renunciar a un derecho. Jamás puede hacer su actuación la justicia obligando al justiciable a que renuncie a derechos consolidados. Y el derecho consolidado que tiene Julian Assange en este momento es el derecho de asilo. Y por tanto, como derecho fundamental asumido, tiene que ser prevalente a cualquier otra circunstancia. La pregunta que surgiría ¿es posible esa compatibilidad? La respuesta es sí, absolutamente. Y es a lo que se niegan, porque se ha perdido esas garantías y Gran Bretaña y Suecia se niegan en forma sistemática a dar un salvoconducto, a ofrecer una alternativa que no sea la de la entrega de la persona. Por tanto, parece que es una situación absolutamente anormal. Es decir, ¿por qué no se otorgan esas garantías cuando hay un Estado soberano de por medio, que es Ecuador, que ha otorgado el asilo y que no puede cuestionarse como acto soberano por otros terceros países? Y sin embargo, no se reconoce. No se reconoce alegando que para Europa la Convención del 54, de 1954 de Caracas, no afecta a Europa, sino que la Convención de los Derechos de Asilo y de Refugio es la de 1951. Pero es que la Convención del 54 de Asilo Diplomático, que es obligatoria en el sistema interamericano, es más garante y parte de la misma del 51 integrándola. Por tanto, cuando Ecuador otorga el asilo, se mencionan las dos convenciones. Sin embargo, Gran Bretaña y Suecia dicen, no se otorgó por el 51, por tanto, no estamos obligados a cumplirla, porque la del 54 no es cuestión nuestra. Eso ustedes allí en Latinoamérica habíanselas, pero no nos afecta. Es decir, es una interpretación claramente restrictiva que impide el avance de la resolución de la situación. Por tanto, tenemos que coincidir en que no existe interés en resolver esa situación, sino a través de la tensión que suponga que finalmente Ecuador pueda ceder en ese planteamiento, en ese derecho otorgado a Julian Assange. ¿Qué ocurre con la práctica de ese interrogatorio y con la colaboración? Ecuador y Suecia han firmado un acuerdo o un intercambio de notas diplomáticas sobre cooperación judicial para desarrollarlo con carácter general. Lo que ocurre es que ese carácter general incluye este caso. A partir de ahí, como decía antes, son las normas procesales de Ecuador las que rigen. Por tanto, ante un eventual interrogatorio tendría que estar presente un fiscal, las garantías de defensa del sistema ecuatoriano, etc. Pero claro, nos encontramos otra vez con lo que antes refería. Dentro de ese convenio, de ese acuerdo, y es norma general, no se puede o puede denegarse, no se puede prestar o puede denegarse esa cooperación si afecta a la seguridad nacional, si hay violación de derechos fundamentales, etc. Por tanto, tenemos que venir o no hay doble incriminación, es decir, que el hecho sea delito allí y que sea delito aquí. Bueno, al respecto, nosotros como defensa hicimos acudir a un experto ecuatoriano, el doctor Poveda, para que hiciera un dictamen sobre la doble incriminación. El dictamen fue contundente de que no hay equivalencia. Es
no hay doble incriminación, por tanto ya hay un argumento para no prestar la colaboración. Pero el segundo y principal es la falta de respeto a los derechos del justiciable y la falta de reconocimiento del asilo y de refugio. Es decir, se quiere un sometimiento y se quiere el desconocimiento por parte del derecho conferido de asilo. Ya de por sí, esta era una situación que teníamos a diciembre del año pasado. ¿Qué ocurre desde diciembre de 2015 a 2016? Se produce un hecho absolutamente relevante, que nuevamente va a evidenciar la cerrazón y el acuerdo o contubernio de Gran Bretaña, de Suecia y de Estados Unidos en no darle solución diferente al sometimiento y una especie de rendición por parte de Julian Assange en esta situación. Planteamos como defensa, y de hecho la firmé yo, una demanda, una iniciativa ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos. Esa denuncia, esa demanda, se tramitó por sus cauces normales, fue aceptada el planteamiento por Gran Bretaña y por Suecia, es decir, ambos participaron emitiendo su opinión contraria a la que nosotros planteábamos, es decir, hubo sometimiento al grupo, al mecanismo establecido por Naciones Unidas dentro del Consejo de Derechos Humanos, que, como sabéis, se crea en 2006 como continuación de la Comisión de Derechos Humanos. El grupo de trabajo viene ya desde cuando la Comisión de Derechos Humanos, pero a partir del 2006 con el Consejo de Derechos Humanos, del que desde entonces hasta ahora Gran Bretaña, Reino Unido, es miembro permanente y, por tanto, obligado por doble partida. No solo porque participe en la evolución de la denuncia en particular, sino como miembro del Consejo de Derechos Humanos, del que ahora este año también es Ecuador y, por tanto, toma una posición de fuerza dentro del Consejo de Derechos Humanos, que está comprometido a potenciar, posibilitar y hacer que se cumplan las resoluciones de los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos. Eso es así, es la esencia. ¿Y qué ha ocurrido? Que se acepta la jurisdicción del grupo de trabajo hasta que sale la resolución. Cuando sale la resolución, se hace pública el día 5 de febrero de este año, como es contundente y adversa a los dos países en cuestión, entonces, como decía el doctor Zayas, salen diciendo, bueno, lo que dice el grupo de trabajo no nos afecta, lo que tal. En todos los casos, salvo creo que uno, en que ha habido resoluciones del grupo de trabajo respecto de Suecia y de Gran Bretaña, se ha cumplido. En este claramente se ha desconocido y además se ha atacado al grupo de trabajo diciendo que se ha extralimitado, etcétera, etcétera. Es decir, planteaos por un momento que la resolución hubiese sido al contrario. Tendríamos a dos países y, por supuesto, a Estados Unidos diciendo que como Ecuador no cumple ya con Naciones Unidas y entrega a Julian Assange. Como ha sido al revés, no vale para nada. Bueno, la prepotencia de países de primer nivel frente a una decisión de Naciones Unidas que es imperativa, es vinculante por la propia normativa de la Carta de San Francisco desde 1948 hasta el día de la fecha. Es vinculante no solo por esa, es un mecanismo que no surge ni siquiera el grupo de trabajo de convenciones, sino de la propia Carta de Derechos de Creación de Naciones Unidas, donde dice que todos y cada uno de los firmantes tienen la obligación de adoptar los mecanismos necesarios para que se cumplan y se garanticen los derechos humanos. Por tanto, está quebrantando. Es de costumbre absolutamente evidente, de jus cogens absolutamente evidente, y por tanto tienen la obligación, el principio de lealtad, que tiene rango también internacional entre los países, compele, obliga a cumplir esas resoluciones. Sin embargo, no se han cumplido.
no se ha cumplido, y el hecho es que nos encontramos con una decisión, como digo, absolutamente contundente, que a quien le interese este tema debería de leerla, porque habla de detención arbitraria, habla de imposibilidad de acceso, de debido proceso de acceso a la defensa, habla de situaciones incluso que son prolegómeno de tortura. Y de hecho es en la siguiente fase que vamos a abordar. El señor Assange no puede salir ni siquiera al médico. Tiene una dolencia en el hombro derecho que ya prácticamente le tiene casi inmovilizado el brazo. Pues no puede salir, no dan autorización. O sea, esto es un limbo que yo en alguna ocasión he comparado, salvando las distancias, con Guantánamo. Es decir, bueno, pero solucionen ustedes esto. Es decir, si está muy clara la situación, hay un derecho de asilo conferido, hay un proceso judicial, hay otro a la espera, conjuguen ustedes las normas y los tiempos. Lo que no pueden hacer es no hacer nada. Porque hay una persona que está bien tratada, que está protegida, pero que es inhumano que siga estando en unas dimensiones que evidentemente antes o después, y por mucha fortaleza que puedan tener y podáis ver mañana o pasado cuando hable a través de Skype, pues es insostenible, es inadmisible en pleno siglo XXI, y donde se está proclamando en forma sistemática el triunfo de los derechos, el sistema de Naciones Unidas, que los mismos componentes están saltando conforme les interesa arbitrariamente a sus propios intereses. Y esto es inaceptable. Por tanto, bueno, ahí estamos, pero la situación realmente es que avanzando desde el punto de vista de la protección internacional, no tenemos una resolución del caso concreto. En definitiva, la importancia de este caso, aparte de todas las componentes que tienen de asilo y que además tendremos que seguir avanzando en la intervención de otros actores internacionales, está poniendo sobre la mesa cómo confrontar lo que es el derecho interno con el derecho internacional cuando se trata de la protección de derechos fundamentales y la compatibilización de los mismos. Insisto, jamás hemos dicho que no haya respuesta judicial. Jamás hemos dicho que no se someta como cualquier ciudadano a la jurisdicción del país que lo reclama, pero con todas las garantías. Y ante un derecho como es consolidado el de asilo, hay que buscar la fórmula para que se lleve a cabo. Por ejemplo, ¿qué impide, si hay respeto y lealtad entre los Estados, que Julian Assange venga a Ecuador, que le ha otorgado el asilo, y responda ante las autoridades suecas? Y en su caso incluso potencialmente con la inmunidad de ejecución que tenga, cumpla aquí, pero manteniéndole la protección de esa otra amenaza que subyace, que cada vez es mucho más evidente y a la que no se renuncia ni se va a renunciar. Por tanto, la única fórmula que hay para compatibilizar esa protección que conlleva la garantía de, en este caso, la libertad de expresión, el acceso al derecho a la información como componente de la libertad de expresión, es que se cumpla el derecho a asilo, que se otorga el correspondiente salvoconducto y que a partir de ahí, con una seguridad jurídica evidente, se pueda desarrollar la parte que nunca, como insisto, hemos negado que se tenga que acudir. Otra cosa será luego ya el debate jurídico dentro de ese caso de todo lo que ha ocurrido, de la prescripción, de la falta de tutela jurídica, de la falta de derecho de defensa, etc. Eso ya son mecanismos que estamos ahí, ¿no? Y que los vamos a activar, lógicamente, en cada momento. De modo que esta es un poco la visión que hay de un caso que su precedente está allá por los años 50 y que desde luego nunca se había visto que en siglo XXI, en países de la Unión Europea, estén en una situación que no se decide nada, cuando están todos los mecanismos para que esa decisión se hubiese producido ya desde hace bastantes años.
Por contra, tenemos a una persona cuya su integridad moral, personal, física y psicológica, aunque sea el más fuerte de los humanos, se va deteriorando a la vista, ciencia y paciencia de quienes tienen el poder de evitarlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Baltasar Garzón, por esclarecernos la dinámica del proceso y también un poco sobre cómo son los mecanismos internacionales del sistema penal. Y para concluir la mesa, vamos a escuchar ahora el Fidel Jaramillo. Fidel Jaramillo es máster en Derecho, especializado en Derecho Internacional, Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional y Justicia Transacional. Actual director de la Comisión de Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General de Ecuador, docente en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, dirige a 5 equipos de fiscales en la investigación y judicialización de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidos en la década de los 80, los cuales por primera vez se llevan ante tribunales de justicia en Ecuador. Adicionalmente, dirige también 5 equipos de fiscales en la investigación de desapariciones de personas. Trabaja directamente con el fiscal general del Estado. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Estaba poniéndome un poco nervioso porque con la exposición de Baltasar te ibas comiendo un poco lo que yo ya tenía preparado exponer. Pero en un momento sí dijiste que a quien le interese este tema debería referirse a la decisión 54 reciente del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, y es fundamentalmente sobre eso lo que yo quería exponer. Como se ha conversado ya, no solamente hoy, sino seguramente ayer también, a inicios de este año, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias emitió el criterio que podemos ver en pantalla. La detención, la privación de libertad de Assange es arbitraria y contraviene los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos artículos 9, 1, 3 y 4 y los artículos 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adicional a esto, la detención de Julian Assange recae o clasifica, se podría decir, dentro de 3 de las 5 categorías para determinar una detención arbitraria que ha esgrimido el grupo de trabajo. Los derechos que están enumerados aquí, que están siendo violentados, como lo ha manifestado ya Baltasar Garzón, versan entre la prohibición a la tortura, actos crueles, inhumanos y degradantes, la garantía del debido proceso, tutela efectiva de los derechos, trato humano a las personas privadas de la libertad, todos los cuales están siendo violados según el criterio del grupo de trabajo. Además de esto, el grupo de trabajo solicitó también al gobierno de Reino Unido y al de Suecia también que valore la situación de Assange y garantice su seguridad e integridad física, así como facilitar su ejercicio y su derecho al libre movimiento. Ahora, estas son las decisiones, esta fue la conclusión a la que llegó el grupo de trabajo. Lo que quisiera pasar a ver es qué analizó, qué elementos, qué estándares internacionales, por qué se llega a esta conclusión. El grupo de trabajo sobre detención arbitraria tiene o ha esgrimido ya 5 categorías, dentro de las cuales se puede clasificar, digamos, una detención arbitraria. Podemos ver que la primera es la imposibilidad de invocar una base legal que justifique la detención. Este es el caso, digamos, por ejemplo, de una persona que ya ha cumplido su sentencia, pero que se la sigue manteniendo detenida en una prisión, en un centro de reclusión, sin tener ninguna base legal
para tal efecto. En segundo lugar, que esté detenido por hacer uso de sus derechos, por ejercer los derechos que están establecidos ya en diversos instrumentos, específicamente la Declaración Universal y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En tercer lugar, la grave inobservancia o violación al debido proceso, es decir, a las garantías que tiene una persona al estar siendo investigada, al estar siendo procesada, que no es el caso de Julian Assange aún, no está siendo procesado, está siendo investigado. Aún así tiene ciertas garantías, como ciertos derechos, como poder acceder a la evidencia que se tiene en su contra, elementos de cargo, elementos de descargo, los cuales están siendo vulnerados ya durante 5 años, ¿no? La cuarta es la custodia administrativa prolongada sin posibilidad de revisión judicial. No hay a quién acudir, no hay a quien Suecia, el Reino Unido tampoco permitan acudir para rever la situación en la que está Julian Assange. Solamente está detenido, dicen que puede salir de la embajada ecuatoriana cuando él guste. Por lo tanto, su restricción es una autorrestricción a la libertad voluntaria, y no hay donde se puede rever esta situación. No hay un organismo, no hay una corte que dé paso a esto. Y la quinta es la violación del derecho internacional por elementos discriminatorios, raciales, religiosos, que no es el caso que nos convoca ahora. Pero de estas 3 categorías, el grupo de trabajo se ha determinado que, de estas 5 categorías, el grupo de trabajo se ha determinado que recae sobre 3, que sería la A, la C y la D, ¿no es cierto? El grupo de trabajo toma estos 3 momentos específicos como fases de la detención de Julian Assange, comenzando desde el 7 de diciembre del 2010 hasta la presente fecha. Solamente es una continuación, una prolongación de esta privación arbitraria de la libertad. Entre el 7 y 16 de diciembre del 2010 estuvo 10 días Julian Assange en la prisión de Wandsworth en Londres. Llama la atención que ya desde el inicio de estos 5 años, desde el día número 1 de estos 5 años, ya estaba en aislamiento. Los primeros 10 días de estos 5 años, 400 por 5, calculen ustedes, pero los primeros 10 días de estos 5 años ya pasó en aislamiento, sin acceso a defensa, sin acceso a consulta legal, ya abarcando grandemente lo que implica la arbitrariedad de la detención. El grupo de trabajo ha determinado en esta ocasión y en otras ocasiones que justamente este tipo de arbitrariedad que conlleva a una persona a quedar fuera del manto de protección del derecho, de la normativa tanto interna como internacional, ya califica como arbitrario entonces. Posterior a esto, pasa Julian Assange 550 días de arresto domiciliario con severas restricciones. Puse en itálica domiciliario porque en el Ecuador el arresto domiciliario implica estar en el domicilio. En Reino Unido no. Sin embargo, las restricciones que se le han puesto son severas a más no poder, incluso a momentos con ciertas medidas cautelares que no se han visto en el Ecuador, no se ven. Por ejemplo, el tema del grillete electrónico me podría parecer inclusive adecuado, lo estamos implementando acá poco a poco y tenemos también personas que nosotros hemos acusado, como el general Edgar Vaca en Estados Unidos, que también tiene grillete electrónico por un delito obviamente mucho peor, que es un delito de lesa humanidad, por el cual se le acusa a él. Julian Assange tenía que presentarse a diario ante la policía, a diario. En el Ecuador es frecuente verlo, qué sé yo, seguramente en el peor de los casos, una vez cada 8 días. Se presenta ante una autoridad competente para asegurar que la persona no se ha fugado, que está presente, que va a comparecer a la etapa de juzgamiento. Para esto se pone una medida cautelar.
Julian Assange se le tenía esta medida cautelar a diario, además del grillete electrónico y además de la prohibición de salir de su domicilio ninguna noche. Tenía que estar las noches ahí sí en arresto domiciliario. Para todo esto no hay ninguna explicación dada, o no hay nada que nos explique por qué durante 550 días que estuvo Julian Assange en estas condiciones no se adelantó ya el proceso penal, y que conllevó, como ha dicho Baltasar hace pocos minutos, que hasta el momento ya van prescribiendo 4 de los cargos que se hubiesen podido formular. El no reconocimiento del asilo otorgado por el Ecuador desde agosto del 2012, fecha en la que el Ecuador le otorgó este asilo, se tiene que considerar solamente como una continuación de esta privación de la libertad por las razones que conversábamos antes y que también las expuso Baltasar Garzón, como el doctor Sayas. No es real que puede Julian Assange simplemente salir y abandonar la embajada ecuatoriana cuando él gustase. Las implicaciones que esto tendría serían enormes, que violarían ya muchos otros derechos. A ratos, cuando leía yo esto, me hacía la analogía, guardando las distancias, pero hacía la analogía de lo que nos pasó aquí el 30 de septiembre. También se decía, el presidente podía salir del hospital policial cuando guste. Las consecuencias todas las conocemos. ¿Qué pasaba en la vereda? Estaban todos los policías ahí parados y armados y dando órdenes de ejecutarlo. Guardando las distancias, sabemos o podemos por lo menos imaginarnos lo que podría pasar con Julian Assange al momento de salir de la embajada ecuatoriana. Este criterio de que ha sido una prolongación a la privación de la libertad se da a criterio del grupo de trabajo porque se ha continuado violentando el estándar el estándar internacional de razonabilidad que hay alrededor de la detención arbitraria, el cual exige que haya razonabilidad en las medidas tomadas, la necesidad de las medidas tomadas y la proporcionalidad de las mismas. Vamos en unos minutos a analizar cada uno de estos principios dentro del estándar, pero también quisiera contextualizar lo de el término arbitrario según la deliberación número 9 del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, en el que brevemente ha dicho: lo que importa aquí en el término detención arbitraria o privación de la libertad arbitraria es el término arbitrario, y que no nos confundamos al respecto. Cuando no hay criterios que tienen que estar acompañados de la proporcionalidad, la razonabilidad, la necesidad, además de estar acorde con normas aplicables dentro no solo del derecho interno, sino del derecho internacional, estamos definitivamente ante una detención investida de arbitrariedad. En igual sentido, el comentario de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que, como ha dicho Baltasar, somos parte, Reino Unido también, no se debe entender solamente arbitraria como contraria a la ley. Muchas veces la normativa interna inclusive permite ciertas formas de detenciones y privaciones de la libertad que, analizadas desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, vienen a ser arbitrarias. Esto especialmente cuando se ve que las medidas implementadas son inadecuadas, son injustas, carecen de seguridad jurídica, es decir, la persona investigada no sabe qué va a pasar el día de mañana, lo que conversaba hace unos minutos Baltasar Garzón. No se sabe qué está pasando en Estados Unidos, no hay una orden de detención emitida por Estados Unidos, pero eso toma 24 horas, es generoso, eso toma
nada, no toma nada. Y Julian Assange, ni el abogado ni el equipo de defensa tiene certeza absolutamente sobre nada. Si es que algo han esgrimido diciendo la hipótesis de que Julian Assange se ha extraditado alguna vez a Estados Unidos, el Reino Unido y Suecia han abarcado esto con una simpleza realmente espeluznante, diciendo solamente es una hipótesis, entonces no la vamos a abarcar básicamente, y no analizando concienzudamente cómo debería ser este tema y como también se lo exige al fin y al cabo el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias. Hemos visto tanto la Comisión de Derechos Humanos como el grupo de trabajo indican 2 veces que se tiene que tomar en cuenta el criterio de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Al analizar la razonabilidad de las medidas que se le están implementando a Julian Assange, vemos que la única base legal para solicitar la privación de libertad de Assange viene a ser la Orden Europea de Detención. Esto implica que todavía estamos en una fase de investigación. No se le ha acusado a Julian Assange de nada, es más, solamente han prescrito los delitos o 4 de los cargos por los cuales se le hubiera podido acusar. Y la extradición solo llevaría a continuar la investigación para decidir si es que se le va a formular cargos o no. Esto se tiene que considerar que ya la detención, la prisión preventiva que viene a hacer esto, básicamente la detención con fines de que comparezca a juicio, no puede ser una pena adelantada, y esto está siendo una pena adelantada antes de ni siquiera que haya una acusación formal. Adelantando una pena ni se sabe por qué delito aún. Como también comentamos hace unos minutos, Julian Assange no ha tenido acceso a los elementos de descargo que puede haber a su favor. No ha tenido acceso a absolutamente nada de la investigación que está llevando a cabo Suecia. No se diga obviamente de la secreta investigación en Estados Unidos. El acceso a abogados ha sido también de cierta manera restringido, tomando en cuenta que la detención arbitraria, la privación de libertad a criterio del grupo de trabajo comienza cuando está en aislamiento en la prisión en Londres. El acceso a médicos privados también ha sido restringido, lo que ha llevado al grupo de trabajo a afirmar que cualquier afección que tenga Assange a su salud que sea un poco más que superficial sería sumamente grave. Contesta también al criterio de proporcionalidad. ¿Es realmente proporcional lo que se está haciendo, las medidas que se han implementado para poder procesar lo que supuestamente realizó Julian Assange? ¿Es proporcional con lo que se está haciendo? Se le ha privado ya 5 años de su libertad de movimiento. Actúa Reino Unido, actúa Suecia así con cada uno de los delitos de violencia sexual, de abuso sexual que investiga, que al igual que en todos los países serán cientos y serán miles. Pone tanto énfasis aquí. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué no parece adecuado tener una persona ya restringida de la libertad durante 5 años cuando se está prescribiendo y se está procrastinando la investigación de estos delitos y ya van prescribiendo 4 de 5? ¿Hay alguna medida menos invasiva? Como señalaba Baltasar hace unos minutos, ¿qué pasaría? ¿Por qué no han analizado la opción de que, permitirlo que venga al Ecuador y que afronte los procesos judiciales desde el Ecuador, como se hace en decenas de ocasiones con casos sumamente graves, mucho más graves, de crímenes de lesa humanidad, de graves violaciones de derechos humanos, de crímenes de guerra, de genocidio? Se han implementado medidas menos invasivas a esta. Y por último, el grupo también analiza cuán necesarias son las medidas que se le están
imponiendo a Julian Assange. Se toma en cuenta el tiempo transcurrido, 4 años en la embajada, por lo menos un año antes, la inseguridad jurídica, lo que comentábamos, no se sabe qué es lo que va a ocurrir el día de mañana. Assange está en un estado constante de vigilancia, no sé los datos, es que no me equivoco, es más de 30.000 libras esterlinas lo que cuesta diario la vigilancia de Assange. Además de que Assange ha manifestado reiteradamente estar dispuesto a colaborar con la justicia. No es el caso de un prófugo de la justicia que no se sabe dónde está y hay que implementar guardianías y vigilancias 24 horas al día, varios turnos, cámaras, intervenciones de celulares, de redes sociales, de todo, para ver dónde está. Julian Assange está donde está a la disposición de las autoridades y así lo ha manifestado, ha querido dar declaraciones. Durante 4 años se ignoró, 4 años y medio se ignoró esta voluntad, esta predisposición, hasta el momento que a inicios de este año recibimos por primera vez en la Fiscalía General del Estado la solicitud de asistencia penal de Suecia. Y además, como hemos comentado, no hay ninguna previsión de que estas investigaciones penales lleguen a ningún lado. La procrastinación lo que ha llevado hasta el momento es que se caigan 4 de los posibles cargos. Y si es que no se encuentra una medida alternativa de solucionar esto, de las cuales han sido ya puestas sobre la mesa varias medidas alternativas, va a terminar prescribiendo, así sea 4 años más tarde, el último cargo, con lo cual solamente se le ha encerrado un total de 9 años a Julian Assange y no va a haber manera tampoco de judicializar lo que se le ha querido judicializar en Suecia. Por esto es que el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias dice que está convencido, y pongo nuevamente en itálico la palabra convencido, de que la privación de libertad de Julian Assange es arbitraria. No ha podido declarar, acceder a evidencia de descargo y por ende la imposibilidad de defenderse, incompatibilidad ipso facto con presunción de inocencia, detención indefinida con vigilancia invasiva sin posibilidad de revisión judicial. La embajada ecuatoriana no está equipada y textualmente dice el grupo de trabajo, no es y está lejos de ser un centro de detención. Se ha hecho maromas, es que me permitan la palabra, en la embajada ecuatoriana para poderle brindar un espacio mejor a Julian Assange, pero era una oficina de trabajo, era una embajada. No está ahí equipada para que una persona viva puertas adentro ya 4 años, y menos aún si es que no se le permite acceder a servicios médicos, por ejemplo, fuera, con las vigilancias debidas, con las seguridades necesarias, si es que tiene que acompañar. A nada se ha opuesto a Assange. Sin embargo, no le han permitido hacer diferentes radiografías, tomografías, no se le ha permitido, y es aquí cuando el grupo de trabajo insiste en que cualquier afección a la salud un poco más que superficial sería muy grave. Y el último punto, nuevamente lo que conversaba Baltasar Garzón hace unos momentos, hay legislación en el Reino Unido posterior a todos estos hechos que es más favorable para Julian Assange, y el criterio justamente del gobierno del Reino Unido es que esto no es retroactivo, no tienen ningún otro caso. La ley tampoco es con dedicatoria, valdría también decir. Hay la prohibición expresa ahora en la legislación de Reino Unido de extraditar a una persona que no está ya siendo o por ser juzgada. Contra Julian Assange, y lo repito por 3ª o 4ª ocasión en esta exposición, no hay ni siquiera una simple formulación de cargos. Estos son los derechos que han sido violentados a Julian Assange, estos son los criterios que ha considerado el grupo de trabajo de detención arbitraria para considerar que en efecto se están violando todos estos derechos y que la detención es arbitraria de Julian Assange.
Como novedad, digamos, en efecto, en la Fiscalía General del Estado, después de la emisión de esta decisión 54 por parte del grupo de trabajo, recibió una primera solicitud de asistencia penal internacional para poderle tomar una declaración a Julian Assange, mal realizada. La han vuelto a enviar, ha llegado a finales de mayo, no es ni un mes de lo que ha llegado acá al Ecuador, la nueva asistencia penal internacional. Y nosotros, como es la costumbre, nosotros como Fiscalía del Ecuador tenemos que responder. No son cuestiones fáciles de coordinar, de triangular. También es un caso que se nos ha presentado muy rara vez. Pero estamos en eso, se llevará a cabo en los siguientes meses. Hay cuestiones que coordinar todavía, pero sí hemos recibido ya el cuestionario que el gobierno sueco quiere que se le haga a Julian Assange. Esta es mi exposición, quedo muy agradecido.